Hoy vamos a hablar sobre el tema de la salud masculina. Es un tema global, un tema muy importante porque para los hombres, especialmente los hombres mayores, especialmente los hombres después de los 60 años, es un tema vital. Después de todo, el hombre siempre se ha estado acostumbrado a ser un héroe, a ser un macho alfa, un ganador. Pero para ganar siempre se necesita salud para ello. Y en este caso se necesita salud masculina. Es necesario que el hombre llegue a su pareja a las 12 del día y no a las 5:30 de la tarde, cuando ya no tiene suficiente salud para cumplir una de las funciones más importantes del organismo masculino. Hoy vamos a hablar sobre la potencia. Hoy hablaremos sobre cómo se puede conservar la fuerza masculina durante muchos años y mantenerla hasta la vejez para poder disfrutar de todos los placeres de la vida. Entonces, la cuestión de la potencia masculina, la cuestión es, amigos, que la potencia masculina se forma a partir de la producción de la hormona sexual masculina, la testosterona. Se produce en el testículo, en la glándula seminal, que produce tanto los espermatozoides como al mismo tiempo esta testosterona. Y así está diseñado nuestro organismo masculino, que a diferencia del femenino, por cierto, la testosterona es secretada por los testículos del hombre durante toda la vida. Pero a una edad más avanzada, de forma natural, la producción de testosterona disminuye gradualmente hasta los 60, 70, 80 años. En el hombre ya se produce menos hormona masculina y en consecuencia, tanto el libido, el deseo sexual hacia la mujer, como la potencia, es decir, la capacidad de realizar el acto sexual, naturalmente disminuyen con la edad. Este es un proceso normal, pero a menudo nos encontramos con que se produce una disminución patológica de la potencia en los hombres que no corresponde a la edad, y esto se debe principalmente a patologías del sistema reproductor masculino. Frecuentemente se trata de procesos inflamatorios, fenómenos de estancamiento o incluso la formación de oncología, como el caso del adenoma de próstata. Todo esto puede reducir la potencia y la capacidad de realizar la función sexual en el hombre. Pero vamos a analizar ahora cómo ocurre realmente este proceso. La situación es bastante interesante. ¿Cómo se produce la erección en el hombre? En realidad, la palabra erección se traduce del latín como enderezamiento. No significa levantamiento como muchos piensan, sino enderezamiento. Durante el periodo de excitación sexual en el hombre, la excitación sexual es un proceso psíquico, es algo que ocurre en la corteza cerebral. El hombre puede sentir algo, puede oír algo, puede ver algo. Para el hombre es muy importante ver. Y además las circunstancias también deben ser adecuadas. Y entonces, en el sistema nervioso central, pero no en la corteza cerebral, sino en las estructuras talámicas que son responsables de la inervación vegetativa, ocurre este proceso de excitación sexual. Es decir, la excitación no está allí, no está abajo. La excitación está dentro de la cabeza, es una función vegetativa que ocurre en el organismo humano, pero que no es controlada por la corteza cerebral ni por la conciencia. Y como resultado de esto, ocurren varios procesos. En primer lugar, debido a la dilatación de los vasos sanguíneos, que es provocada por el sistema vegetativo, comienza a llegar una mayor cantidad de sangre al área del pene. Y al mismo tiempo, en la salida, se llenan los plexos venosos. Y simultáneamente, en la salida de estos plexos venosos, hay varios músculos llamados así. Son pequeños músculos que también tienen inervación vegetativa y estos músculos se contraen. Como resultado de esta contracción, la sangre comienza a llegar al pene, pero no puede salir. Como resultado, el órgano sexual se llena de sangre hasta tal punto que se vuelve duro, lo que permite al hombre realizar el acto sexual. Ahora vamos a entender qué sucede en ese momento. La cuestión es que cuando el hombre comienza a tener relaciones sexuales, introduce el pene en la vagina de la mujer y luego comienzan las fricciones. Bueno, las fricciones son los movimientos de vaivén del hombre dentro de la mujer.
Como resultado, se produce una fuerte estimulación de la cabeza del pene, que contiene un nervio sexual especial, el nervio pudendo, una potente estimulación de este nervio sexual. Esto lleva a que en el cerebro, primero, esto se relacione con la zona sensitiva, que es responsable del placer en el hombre. Todo esto está bien, pero ocurre a nivel de la corteza cerebral. Al hombre le gusta esto. Además, los impulsos de esto llegan a las estructuras talámicas medias, que son responsables de realizar la segunda función vegetativa, que se llama orgasmo. Si la excitación sexual es la activación del sistema simpático, entonces el orgasmo es la activación del sistema parasimpático. Por eso es placentero y proporciona disfrute y placer al hombre. Y el orgasmo es como la etapa final de la excitación sexual, como la etapa final del acto sexual, como la etapa final de la relación sexual en general con una mujer, y representa el final del coito, siendo también una función vegetativa. ¿Qué sucede en ese momento? Y lo que sucede, amigos, es lo siguiente. Durante la excitación, una de las reacciones del organismo masculino es la emisión de semen. El semen son los espermatozoides, las células sexuales que se producen en el mismo testículo. Estas células sexuales pasan a unas vesículas seminales especiales que se encuentran a la derecha y a la izquierda del conducto urinario, en la zona de la próstata. Y como resultado, desde la propia próstata, la próstata es un órgano muscular y glandular. Allí hay músculos, allí hay una glándula. La glándula prostática segrega, produce un jugo prostático especial que, por así decirlo, diluye estos espermatozoides. Además, los prepara, los hace funcionalmente activos para que luego puedan avanzar en el cuerpo de la mujer con el fin de fecundar el óvulo. Así que en ese momento, durante la excitación, durante el acto sexual, en las vesículas seminales se acumula el jugo prostático. El prost es la producción de la próstata. Se acumulan los espermatozoides provenientes del testículo que pasan a través del cordón espermático. Y en el momento del orgasmo ocurre una fuerte contracción de las vesículas seminales que como que expulsan una porción de jugo prostático, el semen, fuera del pene. Y normalmente esto debe ingresar en las vías genitales de la mujer para la posterior fecundación. Así es como se lleva a cabo el acto sexual. Así es como lo explico, digamos, la física misma del proceso. Pero si un hombre desarrolla una enfermedad en diferentes etapas del sistema reproductor, en tales casos, el problema de la próstata, una próstata inflamada, no permite que se produzca ni se libere la cantidad suficiente y de calidad del jugo prostático. Y además, si existe la propia enfermedad de la próstata, entonces se debilitan esos músculos que al contraerse forman la erección posteriormente en el hombre. Y entonces el hombre experimenta un debilitamiento de la erección que se manifiesta en diversas alteraciones: debilidad de la erección, insuficiencia o interrupción rápida de la erección antes de finalizar el acto sexual. Es decir, las alteraciones pueden ser diversas, pero el problema más frecuente son los procesos inflamatorios de la propia glándula prostática, la prostatitis. Y hay que recordar que la próstata en el hombre se inflama porque tiene los pies fríos. Es decir, debido a que el hombre tiene los pies fríos de manera regular y el calentamiento de la próstata ocurre a través de los pies, la próstata está tan fría como los pies del hombre. En un órgano frío, en un órgano resfriado, automáticamente se produce un proceso inflamatorio, prostatitis. Y luego, si hay prostatitis, esto necesariamente va acompañado de hinchazón de la próstata. Sí, esto provocará trastornos en la micción y también en la función sexual. Y una prostatitis de muchos años lleva a la degeneración de las células glandulares de la próstata y se forma un adenoma prostático. Y esto también es por tener los pies fríos. Y como resultado de una próstata enferma, en el hombre se produce un debilitamiento de la erección, una disminución de la capacidad para realizar el acto sexual. Como consecuencia de esto, la persona desarrolla diversas funciones, principalmente psicológicas, que interfieren con esta función vegetativa, que debería realizarse normalmente en el organismo masculino.
Y partiendo de esto, la solución al problema de la erección consta de varios puntos. Así que, primer punto, para que el sistema reproductor masculino esté sano, es necesario asegurarse de que el cuerpo esté caliente, que los pies estén calientes, que la próstata esté caliente. ¿Qué se necesita para esto? Para esto es necesario calentar la glándula prostática, así como los pies. Yo utilizo para calentar el calor infrarrojo de la cerámica de turmalina. Y el calor infrarrojo de la cerámica de turmalina, que tiene las mismas características que el calor de mi cuerpo, proporciona un calentamiento de calidad, un calentamiento profundo de la glándula prostática. El hombre se sienta sobre una esterilla o cinturón de turmalina y así calienta su próstata. Muchos tienen miedo de calentar el escroto allí. Dicen que los hombres no deben calentar los testículos porque si no, no podrán tener más hijos. Bueno, creo que para los hombres que no tienen planes de fertilidad en un futuro cercano, esto no debería representar ningún problema. Pero al mismo tiempo, además de la próstata, el hombre debe calentar obligatoriamente también las piernas. Las piernas son las pantorrillas y los muslos. Las pantorrillas y los muslos también deben calentarse necesariamente, porque es precisamente a través de las piernas que la próstata recibe el calor de nuestro cuerpo, el calentamiento de la próstata. Y por eso la salud de la próstata y de toda la función sexual masculina dependerá del calor en las piernas. Lo segundo que se debe hacer es eliminar los fenómenos de estancamiento. Los fenómenos de estancamiento ocurren cuando la próstata no realiza su función glandular durante mucho tiempo. Por supuesto, en los hombres que tienen una vida sexual limitada, se producen poluciones nocturnas. Estas son las llamadas secreciones de jugo prostático similares al eyaculado, cuando esta secreción ocurre sin acto sexual, pero es un proceso dificultoso. Por eso, para el hombre, para la salud del sistema reproductor y para que no se oxide, es absolutamente necesaria una vida sexual regular. Y una vida sexual regular lleva de una limpieza constante de la glándula prostática, las vesículas seminales e incluso a la limpieza de los testículos de los espermatozoides procesados. Y esto conduce a una conservación más prolongada de la función sexual, incluso en personas mayores, en hombres de edad avanzada. Es decir, es absolutamente necesario asegurar también la limpieza del sistema reproductor, el acto sexual regular, el sexo regular para el hombre. Pero aquí también es sumamente importante que el hombre, Dios no lo quiera, no recurra simplemente a un sustituto. El sustituto del sexo para el hombre es la masturbación y la diferencia ahí es enorme. La cuestión es que cuando un hombre tiene relaciones sexuales con una mujer, como resultado realiza fricciones, movimientos sucesivos que se logran gracias a los músculos de todo el torso. Ahí se tensan los músculos de las piernas, se tensan los músculos del abdomen, se tensan los músculos de la espalda. Es decir, todo el sistema muscular recibe trabajo, recibe un masaje, recibe ejercicio físico. Para el hombre, esto equivale a una gimnasia terapéutica. Al mismo tiempo, también se obtiene satisfacción sexual. El hombre experimenta un orgasmo después de esto. Sí, esto implica una carga para el sistema cardiovascular, el sistema respiratorio, también se ve exigido, mejora el funcionamiento del sistema digestivo, ya que se produce un pequeño masaje en el abdomen. Pero cuando el hombre, como sustituto de las relaciones sexuales ausentes, elige la masturbación como reemplazo del sexo, entonces, además de la irritación de los nervios en el órgano sexual, no ocurre nada más. Los músculos no trabajan, no se realizan fricciones ni movimientos de vaivén. Y por eso el hombre no recibe un entrenamiento completo para todos los músculos, especialmente la parte inferior del torso, lo que como resultado provoca fenómenos de estancamiento. Es decir, los hombres que sustituyen el sexo por la masturbación provocan que la función sexual se debilite y disminuya tanto que cuando llegue el momento de realizar la función sexual, el hombre ya no podrá hacerlo. Por eso es absolutamente necesario realizar el acto sexual natural con una mujer y no sustituirlo por la masturbación. Y si en la juventud esto aún no llevaba a una patología en los hombres jóvenes, en la edad adulta puede conducir a un debilitamiento fuerte, significativo y posiblemente irreversible de la función sexual del hombre.
Por eso el sexo regular y no un sustituto llevará al hombre a una buena limpieza de su sistema reproductivo. Y en cuarto lugar, también muy importante, aunque el acto sexual en nosotros es principalmente vegetativo, es decir, controlamos poco durante el proceso de excitación, erección o eyaculación, el estado psicológico también juega un papel importante cuando se forma la reacción vegetativa en nuestro organismo. Y por eso es sumamente importante que al realizar la función sexual, el hombre reciba necesariamente un doble placer, placer físico y placer moral. ¿A qué me refiero? El placer físico lo experimenta el hombre cuando aparecen ciertas sensaciones, una estimulación del sistema nervioso en la zona sexual y la eyaculación que ocurre durante el orgasmo. Ese es el disfrute que recibe el hombre, pero para el correcto estado psicológico del hombre también es importante que la mujer, su compañera con la que realiza el acto sexual, también obtenga placer. Y psicológicamente para el hombre esto es vital para mantener durante mucho tiempo la capacidad de realizar el acto sexual. Es decir, cuando un hombre utiliza una muñeca de goma para el acto sexual y no puede ver empatía ni ninguna reacción en su compañera, esto generalmente lleva con el tiempo a una disminución notable de la capacidad para realizar el acto sexual en el futuro. Es absolutamente vital para el hombre que al obtener placer él mismo también se asegure de que su compañera experimente el mismo buen placer, satisfacción y bienestar, disfrutando juntos de este momento especial. Y esto está relacionado posteriormente con la formación psicológica en el hombre de una actitud correcta hacia su salud sexual. Esta es la información que hoy les traigo precisamente sobre cómo a cualquier edad mantener la potencia masculina el mayor tiempo posible y asegurar la salud masculina. Recuerden, amigos, el sistema reproductor debe estar sano. El sistema reproductor debe funcionar correctamente y de manera regular y debe depurarse. Y las relaciones sexuales son, después de todo, relaciones entre dos personas, no solo una, que deben ser equitativas para brindar salud y placer mutuo. Hoy esta información fue para ustedes de parte del Dr. Golod.